La de José Smith no fue diferente. O sea, se convirtió en un mártir por dar testimonio de Jesucristo. Les doy mi firme y solemne testimonio de que a través de experiencias personales y sagradas he llegado a saber que José Smith fue un profeta. De esas instrucciones o revelaciones que nosotros hemos estudiado durante todo este año, ¿qué salvación me está dando? ¿Por qué José hizo tanto por la salvación del hombre? Porque sacó a luz el libro de Mormón. Cuando los santos llegan al territorio del lago Salado, era México, ¿no? Hubiéramos sido mexicanos. ¿Lo ora el profeta Luz? Lo ora el profeta. Queridas hermanas, queridos hermanos, gracias por acompañarnos. Esto es Ven, Sígueme. En pareja con Luz María Rodríguez. Y con tu amigo Salvador Vázquez. Luz, hoy tenemos un programa lleno de tristeza, sí, lleno de dolor por la muerte del pérdida, pero lleno de regocijo y de felicidad por el legado que nos dejó el profeta. Sí, creo que es un programa que nos va a llevar mucho a la reflexión en cuanto a las situaciones que pasó el profeta, las situaciones que él vivió, pero sobre todo lo que él nos dejó a nosotros, el legado que hoy podemos tener en nuestras vidas, y esa es la parte del regocijo y gozo que podemos ver hoy. Así es, hermanos, esperemos que lo disfruten. Normalmente hacemos 5, 7, 8 segmentos. Hoy vamos a hacer 2 segmentos un poco más largos. Pero antes de meternos a la materia del programa, te queremos recordar, seguimos teniendo las conversaciones sobre los discursos de la Conferencia General, Luz. Sí, son todos los días por la mañana, de 9 a 10 de la mañana, estamos por ahí. Y pues bueno, que nos puedan acompañar, y como siempre, la verdad es un gusto el poderles escuchar sus experiencias, incluso sus comentarios, que nos fortalecen mucho y también nos dan otra perspectiva de las cosas que nosotros hemos visto, ¿no? Así es, entonces te esperamos a las 9 de la mañana, y si no tienes oportunidad de estar en él en vivo, entonces ahí se quedan grabados. La otra cosa, Luz, es que hoy vamos a tener el programa en punto de las 5 tiempo del Centro de México, el programa donde vamos a estar hablando sobre el martirio de José Smith, y ustedes van a decir, bueno, es que ya están hablando de esto aquí ahorita y van a seguir hablando de eso. Lo que pasa es que tenemos una invitada especial. Sí, eso es lo que te iba a comentar, ¿no? Esta hermana que nos pudo acompañar en los videos del libro de Mormón, la actriz, pero hace recorridos por allá, ¿no? Sí, ella se dedica a hacer recorridos por Nabú y los sitios históricos de la iglesia. Entonces, ella conoce mucho sobre la historia de la iglesia y nos va a mostrar algunas cosas que ella hace y los sitios históricos, y también nos va a mostrar todo lo que ella ha aprendido a través del estudio de historia de la iglesia. Además está estudiando en Brigham Young historia de la iglesia, Luz. Entonces ella va a venirnos a dar una perspectiva y nos va a venir a dar luz sobre acontecimientos específicos y especiales que sucedieron durante la época de Nabú y durante la época del martirio. Entonces te esperamos domingo 5 de la tarde. Como cordero al matadero. Es una frase muy común que hemos escuchado dentro de la iglesia, refiriéndose al profeta José Smith en cuanto a cómo iba él y hacia dónde iba. Hay acontecimientos, sí, que sucedieron y que fueron o antecedieron a su martirio, ¿no? A la muerte del profeta, y que de alguna u otra manera influyeron en ellos, Salvador. Sí. Estos acontecimientos, que la ventaja que tenemos en el programa, a la luz de la restauración, es que Salvador ha sido maestro de instituto por años ya de historia de la iglesia y del manual de santos, y ha podido como ver también parte de estos acontecimientos de una manera muy específica, y que hoy vamos a poder resumirlos, ¿no? Obviamente sí traen cada uno de ellos mucha información, pero aquí Salvador no la va a poder resumir. Eso espero. Esperamos. Pero bueno, Salvador, uno de los acontecimientos que sucedió el 16 de diciembre de 1840 habla de la Carta de Nabú, la constitución de la Carta de Nabú. Ok, ¿por qué mencionamos esto y qué tiene que ver con el martirio? Recordemos que los santos se establecieron en el recodo del río Mississippi, establecieron la ciudad de Nabú, y bueno, cuando se establecieron ahí, los santos pensaron en que debían protegerse legalmente a través de ordenamientos jurídicos, a través de normas o leyes que les dieran ciertas facultades. Por ejemplo, cuando fueron expulsados de Missouri, cuando fueron atacados en el condado de Jackson, después en Far West, los santos no tenían derecho a defenderse porque no tenían leyes que los protegieran.
eh, a ellos. O sea, sí había leyes para el estado de Missouri, pero no les daban derechos a ellos de crear milicias, por ejemplo. Entonces, con esto en mente, José y los líderes de la iglesia pensaron en crear un cuerpo de normas que se conoce como la Carta o la Constitución de Nabú. Esta Constitución de Nabú, ¿a qué les daba derecho? Uno, a tener un gobierno propio. Dos, a tener una milicia a su cargo. Por ejemplo, José Smith, ya cuando fue alcalde de la ciudad, él se llegó a vestir como militar para dirigir la milicia de santos. Esta milicia que iba a proteger a los santos. También les daba derecho a tener una universidad propia. Entonces, al tener un cuerpo de normas, un ordenamiento jurídico avalado por el Congreso del Estado de Illinois en Estados Unidos, esto les daba derecho a ciertas prerrogativas y a ciertas facultades que antes no tenían y con base en las cuales iban a poder tener una defensa en contra de posibles ataques como había sucedido en el pasado. Salvador, esto sucedió, yo ahorita mencioné 1844, no, fue en 1840. Sí. ¿Cuántos años antes del martirio? El martirio fue en junio de 1844, cuando los santos llegaron a esta zona fue a finales de 1839 y luego ya cuando finalmente crean la ciudad como tal y la constitución fue en 1840. Ok, entonces ya traíamos, digamos que 4 años o 3 años y medio en cuanto con situaciones que estaban causando conflicto entre los santos y que ya estaban llamando la atención, por así decirlo. Sí, porque es que esta constitución de Nabú le daba mucho poder a quien gobernaba. Sí, concentraba el poder en quien gobernaba. ¿Y quién gobernaba? Pues los líderes de la iglesia. Y en última instancia quien gobernó fue José Smith. Entonces José Smith era el líder religioso y era el alcalde de la ciudad. Entonces estas dos las juntas en una sola persona. Entonces las personas de alrededor, los habitantes de la región, pues tenían cierto recelo, cierta reticencia y cierta... ¿cuál es la palabra? Sentían que tenía demasiado poder. Sí, ay, es que hay mucho que mencionar, pero no voy a mencionar tanto. Vino a mi mente esta parte de unir un líder religioso con el líder político, ¿no? Entonces, imagínate el poder que tenía y cómo estaba gobernando la ciudad. Ay, no, eran mucho, ¿no? Entonces, por eso la gente empezaba a llamar atención y qué padre, ¿no? Esta parte que hubiera existido este tipo de gobierno, ¿no? Pero ahorita más adelante hablaremos de ello también. Sí. Matrimonio plural. Otro de los temas también. El matrimonio plural, recordemos que las tradiciones de Occidente es el matrimonio monógamo. Las tradiciones de Oriente, pues bueno, allá los musulmanes, por ejemplo, tienen varias esposas y para su ley civil se los permite, ¿no? Acá en Estados Unidos, ¿no? Entonces, los santos comienzan a vivir el matrimonio plural. Esta ley la introduce José hacia 1841 y después con sus más allegados. Y bueno, ¿qué es lo que sucede? Que cuando se empiezan a dar cuenta las personas que no simpatizaban con José y con la iglesia, esto empieza a crear un ambiente de que, ¿qué están haciendo los mormones, no? ¿Sí? Entonces, el matrimonio plural fue un factor que influyó indudablemente en la mente de algunas personas que ahorita vamos a mencionar. Ok, pues bueno, entre estas personas quienes eran allegados al profeta y quienes influenciaron tanto para bien y no tan para bien dentro de la iglesia se encontraba John Bennett. John C. Bennett, un personaje, una tragedia. ¿Sí? ¿Por qué tragedia y por qué personaje? John Bennett era un tipo que tenía muy buenas relaciones en el estado de Illinois y eso ayudó a los santos en primera instancia. Él le escribió cartas a José diciéndole, oye, yo me quiero unir a los santos. Y ya de entrada, cuando tú dices, oye, ¿por qué le manda cartas? Porque se quiere unir a un pueblo y vivir con ellos. Y bueno, el punto es que John Bennett le manda cartas a José. José pues se entusiasma, lo reciben. John Bennett fue el primer alcalde de Nabú. Gracias a él y sus relaciones se consigue la constitución de Nabú. Okay. ¿Sí? Entonces, John Bennett parecía un hombre de influencia que iba a ayudar a los santos, pero se convirtió en una tragedia. ¿Por qué? John Bennett, aprovechándose quizás de la idea del matrimonio plural, introdujo algo, una figura que se conoció en aquel momento como uniones conyugales espirituales. ¿Y qué era esto? Bueno, John Bennett iba con las mujeres y les decía que ellos podían tener relaciones sexuales sin que nadie se enterara y que el profeta autorizaba esta situación.
Y entonces, es decir, fuera del orden del sacerdocio, no eran sellados, era simplemente relaciones sexuales, ¿no? Sí. Entonces él les decía, y mira, si te embarazas, no hay ningún problema, yo te ayudo a abortar, ¿sí? Entonces, lo creamos o no, hermanos, varias hermanas, una buena cantidad de hermanas cayeron en eso. John Bennett no era el único, había varios más que apoyaban su movimiento. Entonces, cuando llega a oídos del profeta, pues lo llaman a un consejo disciplinario. Y en primera instancia, porque él pidió clemencia, le dieron oportunidad, pero no se compuso la cosa y posteriormente lo excomulgaron de la iglesia. Cuando lo excomulgan de la iglesia, se convierte en un enemigo de José, se convierte en un enemigo de la iglesia. Y con la influencia que mencionabas que él tenía y que le ha ayudado, me imagino que esto hizo atraer más personas, ¿no? En Así contra es. de José y de la iglesia. Creo que John Bennett no entendía muy bien la doctrina del matrimonio plural. No. Tendría que ver su programa que hace poco. Sí, si no has visto, hicimos 2 programas, el de Ven, Sígueme de hace 2 semanas y también un programa especial, el hermano Juan Alvaradejo y yo enseñando la doctrina del matrimonio plural, la doctrina del convenio del matrimonio, del nuevo y sempiterno convenio, Sí. la ley o el orden del sacerdocio. Si no lo has visto, míralo. Pero bueno, John Bennett no conocía, desde luego, o más bien... No la comprendía. yo no me queda claro si se la hicieron saber, pero de alguna manera él se aprovechó de la situación. Bueno, pues ahí que podamos también leer un poco más en cuanto a ello. Thomas Sharp, Salvador. Thomas Sharp era dueño de un periódico, era un jovencito de 24, 25 años. Primero lo invitaron a la dedicación de la piedra angular del templo de Nabú y él fue y presenció y vio a los santos, escribió buenas notas en su periódico. Posteriormente él empezó a perder simpatía con los santos, con el movimiento mormón como se le conocía entonces. Y bueno, Thomas Sharp terminó enemistado con José por algunas publicaciones que él hizo en su periódico. José, quien tenía su suscripción, igual que ahora, ¿no? En su periódico le dice, cancele mi suscripción. Entonces eso hizo y otras situaciones que las cosas no fueran bien entre ellos y al final yo soy dueño de un medio de comunicación, utilizo ese medio para criticar con lo que yo no estoy de acuerdo. Entonces Thomas Sharp se convirtió en un enemigo de José, en un enemigo de la iglesia y en alguien determinante. Es alguien de los que influyó desde luego en el populacho que atacó a José Smith. Él incitó a la violencia, de hecho, él cuando José manda a destruir la imprenta que más adelante vamos a mencionar, Thomas Sharp dice, esto se tiene que arreglar con pólvora. Entonces, bueno, fue un personaje que influyó en el martirio al final de cuentas. Sí. Otro de los acontecimientos que influyó en el martirio también fue el 29 de enero de 1844, la candidatura presidencial, ¿no? Digamos ahora sí que esta parte, ¿no? que llevó a José Smith. Sí, bueno, el Quórum de los 12 lo propuso a la candidatura presidencial de los Estados Unidos. Sí, bueno, José Smith, siendo profeta, le escribe a los 4 candidatos que entonces eran, valga la expresión, candidatos a la candidatura de los Estados Unidos. Y entonces, algunos de ellos, 1 creo o 2, le regresan las cartas, pero él se da cuenta que en realidad no lo estaban tomando en cuenta. Eran una minoría religiosa que necesitaba ser protegida. Ellos buscaban la libertad de religión. Recordemos, los santos sufrieron persecución en primera instancia en Nueva York, y luego en Kirtland, Ohio, y luego en Jackson, Missouri, en Far West, Missouri. De todos lados salieron huyendo, ¿sí? Entonces, un grupo minoritariamente religioso que necesitaba protección legal. Entonces José acepta la propuesta del Quórum de los 12 y lanzan una candidatura, una plataforma para poder, donde hicieron propuestas. Sidney Rigdon era el candidato a la vicepresidencia, William W. Phelps diseñó algunos folletos que imprimieron en su imprenta, y después de esto, Luz, se generó la mayor fuerza misional en la historia hasta ese momento de la iglesia. Un poco más de 500 hombres, 500 élderes salieron a 2 cosas. 1, a predicar y a establecer la iglesia, y 2, a candidatear o proselitar en favor de José Smith en relación con la candidatura de los Estados Unidos. Por eso, cuando José Smith muere en junio del 44, por eso es que los apóstoles no estaban en Nabú. Sí, porque esto pasa en enero y para junio ellos estaban todavía fuera de este lugar. Sí, ¿no? Ellos empezaron a salir después de abril, entonces pues no estaban ahí por esa razón.
Y para marzo, Salvador, del mismo año, el 11 de marzo, viene el Consejo de los 50. En esta fecha es la primera reunión, 11 de marzo de 1844. ¿Qué era el Consejo de los 50? Bueno, era un grupo de hombres que eran alrededor de 50. ¿Y qué propósito tenía? Uno, estaban explorando territorios en los que los santos pudieran ir a vivir. Ya se daban cuenta que las condiciones sociales no estaban para que los santos permanecieran a largo plazo en Nabú. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Empezaron a explorar tierras. Pensaron en emigrar a Texas. ¿Te imaginas qué chulada que tuviéramos tenido para nosotros, que estamos en el norte de México, que hubiéramos tenido aquí la sede de la iglesia a unas horas en Texas? Sí. Sí. Bueno, el territorio de Oregon, California o la Alta California. La Alta California, que se conocía en ese momento, era territorio de México. Cuando los santos llegan al territorio del Lago Salado, era México, ¿no? Hubiéramos sido mexicanos. Bueno, pero no sucedió así, ¿no? El punto es que este Consejo de los 50 estaba explorando estas tierras. Otra cosa que estaba planeando este Consejo de los 50 era organizar una democracia teocrática. Y este es un gran tema que podría llevarnos mucho tiempo, pero a lo que voy estaban pensando en establecer un gobierno, una democracia teocrática que protegiera sus libertades religiosas. Sí, así es. Entonces, hay otro acontecimiento también que dio mucha parte de esto de influenciar en el martirio, fue King Follett, ¿no? El gran discurso que da el profeta. El gran discurso de King Follett es muy famoso. Doctrinalmente, para mí es una joya ese discurso. ¿Cuándo se dio? En esta fecha que acabamos de mencionar. 7 de abril. 7 de abril de 1844. Había 4 escribas, entre ellos Wilford Woodruff y el otro es William Clayton, ¿sí? Y otros 2 hermanos captaron lo que escuchaban, ¿no? Pum, pum, pum. Y entonces, ya en la época moderna, conjuntan estos escritos, ¿sí? Y se hace lo que hoy conocemos el discurso de King Follett. Fue un discurso que duró alrededor de 2 horas y media. Entonces, imagínate, ¿no? Todo lo que enseñó José Smith. Aquí enseñó José una doctrina que ya estaba en las revelaciones, Sí. pero que lo dijo de una manera muy clara. Y él dijo, el hombre coexistía con Dios, así como Dios es, el hombre puede llegar a ser. Tiene que subir peldaño por una escritura, como si fuera una escalera, ¿sí? El primer principio del Evangelio, dijo José, es que el hombre aprende a comunicarse con Dios, así como un hombre se comunica con otro. Enseñó doctrinas maravillosas ahí, y muchos no estuvieron de acuerdo con esas enseñanzas. Sí, y ahí es donde empieza entonces a influenciar de nuevo el buscar contra el profeta, ¿no? Por estas nuevas enseñanzas que estaba dando. Así es. Ok. Otra de las cosas es el Nauvoo Expositor, que viene siendo este periódico, que viene siendo el 7 de junio del 44, perdón. En esta fecha se crea este periódico por William Law. Otro personaje que fue determinante fue William Law. Él era el consejero en la presidencia de José Smith, ¿sí? Entonces William Law, él rechazó el matrimonio plural. Él dijo, si un ángel viniera y se me presentara y me enseñara acerca de este principio, dice, yo mataría al ángel. De ese tamaño, William Law no estaba de acuerdo. No estaba de acuerdo. Entonces, William Law lo que hace, Luz, es que se rebela contra José. De hecho, cuando José introduce la práctica del sellamiento, el convenio del matrimonio eterno, él pide ser sellado con su esposa. Pero él le había dicho a Hiram Smith que había cometido adulterio. Entonces, con este conocimiento, William pide ser sellado, pero José va y le pregunta al Señor. Y el Señor le dice, no, pues no. ¿Sí? Como sucedería hoy en día, pero en ese momento José no sabía cómo actuar. No es sellado, y cuando eso sucede, Luz, entonces William Law se convierte en un enemigo de la iglesia al punto de conspirar y planear atentar contra la vida de José Smith. Entonces, William Law, junto con unas 400, 500 personas que empezaron a seguirlo, que creían en el libro de Mormón, creían en las visitas del ángel Moroni, pero no creían en las prácticas nuevas que José Smith había introducido, como la investidura o el sellamiento. Ellos no, o incluso el bautismo por los muertos, ni las enseñanzas que se dieron en el discurso de King Follett. Ellos, digamos que eran un poquito más conservadores y ya no creyeron en estas cosas, pero sí creían que José Smith había traducido el libro Mormón. Entonces ellos decían, José Smith está caído, hay que quitarlo para continuar con
con estas creencias. Entonces conspiraron contra su vida y además fundaron esta imprenta de la que acabas de decir, el Nauvoo Expositor, un periódico, una sola publicación fue lo que hicieron, hablando de qué, criticando a José acerca de estas doctrinas y especialmente del matrimonio plural. Entonces, cuando lo hacen público, ¿sí? Viene una gran decisión que tienen que tomar que fue determinante, que creo que vas para allá. Sí, fue esta parte donde el Consejo de la Ciudad de Nauvoo decreta esta parte que el Nauvoo Expositor estaba dando pues mucha polémica, por decirlo así, y estaba causando muchos problemas ya, ¿no? Entre los santos, bueno, ordenando la destrucción. Sí, el Consejo de la Ciudad es el equiparable, al menos para México. El ayuntamiento se reúne en consejo para tomar decisiones, no como líderes de la iglesia, pero sí como funcionarios o servidores públicos. Entonces, José, quien encabezaba el ayuntamiento, como si fuera el presidente municipal de nuestros municipios, en Sudamérica creo que les llaman departamentos, ¿sí? Entonces, José Smith toma la decisión junto con el consejo de destruir el Nauvoo Expositor. Es decir, imagínense hoy en día, ¿no? Mandas destruir la imprenta o el periódico a ese punto, pero hasta ese... Recordemos que a los santos también les destruyeron una imprenta, era el equiparable, ¿no? En ese momento las leyes no están como ahora, pero bueno, sí mandaron destruir esta imprenta. Ok. Después, ya en junio del 1844, vemos también cuando Hiram y José son acusados de provocar disturbios. Así es. Ya empezamos ahora sí aquí. Ya los denunciaron, por decirlo, hoy en día diríamos denunciaron penalmente, ¿sí? ¿Por qué? Por hacer lo que hicieron como servidores públicos, ¿sí? De mandar destruir la imprenta. Entonces, cuando los denuncian, ahora sí sale lo que hoy sería una orden de aprehensión, pues que vengan y se presenten a juicio, ¿no? ¿Sí? Entonces son denunciados y es cuando ellos deciden huir. Sí, porque ya estaban siendo como ahora sí con una demanda, ¿no? Por así decirlo, en mano, que ya traían. Y entonces cuando ellos huyen, cruzan el río Mississippi, ¿no? Así es. Y esto ya es el 23 de junio. Sí, el 23 de junio ellos deciden cruzar el río Mississippi. ¿Y qué idea tenían los? Irse, huir. ¿Sí? Ellos ya iban hacia el oeste. Ya no iban a regresar con los santos. ¿Por qué? Porque sabían que ellos querían huir para mantenerse a salvo. ¿Sí? Entonces, para seguir liderando la iglesia. Pero bueno, cruzan. ¿Y qué es lo que sucede a continuación? ¿Qué te parece, Luz, si lo vemos en el libro de Santos, lo que sucedió una vez que José y Hiram cruzaron el río Mississippi? Sí, me encanta el diálogo que menciona. ¿Okay? Hiram, Kimball, Lorenzo y Reynolds llamaron a José cobarde por haber dejado Nauvoo y haber expuesto a los santos al peligro. Moriré antes de ser llamado cobarde, dijo José. Si mi vida no es de ningún valor para mis amigos, tampoco lo es para mí. Ahora sabía que irse de Nauvoo no protegería a los santos, pero no sabía si sobreviviría a ir a Carthage. ¿Qué debo hacer?, le preguntó a Porter. Tú eres el de mayor edad y deberías saber más que nadie, dijo Porter. Tú eres el mayor, dijo José, volviéndose hacia su hermano. ¿Qué debemos hacer? Volvamos y entreguémonos y veamos en qué para todo esto, dijo Hiram. Si tú vuelves, iré contigo, dijo José, pero seremos asesinados. Si vivimos o tenemos que morir, dijo Hiram, aceptaremos nuestro destino. Qué cosa, ¿no? Entonces, Orrin Porter Rodwell, que es el que menciona ahí, era uno de los grandes amigos de José y era su guardaespaldas, hoy le diríamos así. Entonces, estaban ellos en esta conversación, pero ve, Luz, lo que le dijo José. Le dice, Hiram dice, vamos a regresar. Y le dice José, bueno, si vuelves, pues vamos a morir, no queda de otra. Y bueno, la sección 135 que estamos analizando, Luz, en razón de los recuerdos que tienen de lo que sucedió en aquella época, un grupo que pudo ser entre John Taylor, William Clayton, Willard Richards, escribieron esta revelación, probablemente, ¿sí? Y en el versículo 4 de la sección 135 sucede esto que estamos diciendo. Ellos vuelven a cruzar el río, ¿sí? Y eso fue el 23, se habían ido hacia el otro lado. El 24, regresan en esa madrugada
y el 24 estaban de vuelta en Nabú. Y en ese día ellos deciden ir a Carthage para ser juzgados. Y ahí es esta escena donde vemos en la película de José Smith, el profeta de la restauración, cuando se despide de Emma y se van en el caballo y va José viendo a todos los santos. Es ese día, el 24 de junio de 1844, y el versículo 4 de la sección 135 dice: Al partir José para Carthage, para entregarse a los supuestos requisitos de la ley, 2 o 3 días antes de su asesinato dijo: voy como cordero al matadero, pero me siento tan sereno como una mañana veraniega. Mi conciencia se halla libre de ofensas contra Dios y contra todos los hombres. Moriré inocente y aún se dirá de mí, fue asesinado a sangre fría. Fíjate, Luz, ahorita me das tu conclusión en cuanto a los sentimientos de José. Quiero leerte 3 días después, el 27 de junio, el día del martirio. Antes de morir, José le escribió y le mandó una carta a Emma. Y en esta carta, José le escribió a Emma lo siguiente: me hallo completamente resignado a mi suerte, sabiendo que estoy justificado y que he hecho lo mejor que podía hacerse. Bueno, el profeta lo dice, ¿no? He hecho lo mejor que podía hacerse. Y creo que por eso él sentía los sentimientos que leíamos en el versículo 4, donde dice: voy con la conciencia tranquila, ¿sí? ¿No? Voy sereno, ¿no? Como una mañana veraniega. Sí. Creo que va por ahí. Entonces, Luz, ¿qué podemos aprender? O sea, ¿cómo podemos llegar a sentir esta paz, esta tranquilidad de decir, estoy justificado ante Dios? Pues el profeta dijo que se hallaba libre ante ofensas contra Dios. Pero qué gran enseñanza, ¿no? Para nosotros. Sí, claro. Y esta parte de hacia dónde nos estamos dirigiendo y qué es lo que vamos a hacer en nuestra vida, pero poder sentir esta paz, esta tranquilidad. O sea, yo creo que ante todo lo que se estaba viviendo, imagínate, nosotros traemos otro problemita chiquitos y ante lo que se vive perdemos, ¿no? Sí. Esta parte de la tranquilidad. Entonces, imaginémonos cómo el profeta, sabiendo él que muy posiblemente iba a morir, entonces se sentía tranquilo. Así es, Luz. Qué maravilloso, ¿no? O sea, llegar a ese punto de exclamar tal cosa, pues debería ser uno de los propósitos, o podría ser uno de los propósitos que nosotros quisiéramos alcanzar cada día. Ahora, Luz, en ese día nos regresamos al 23 de junio de 1844. Leemos en el capítulo 44 del libro de Santos que sucedió lo siguiente con José. Dice: los jinetes subieron la colina hasta el templo mientras el sol salía, arrojando luz dorada sobre las paredes sin terminar del edificio. José detuvo el caballo y miró hacia la ciudad y dijo: este es el lugar más hermoso y esta la mejor gente que existe bajo los cielos. Dijo, pero no tienen la menor idea de las pruebas que les aguardan. Esta es una de las mejores, Salvador, enseñanzas también que da el profeta y que él reafirma o dice: no saben las pruebas que les aguardan a los santos. Ahorita que leías esto y cuando he leído en Santos y lo habíamos compartido otras ocasiones, yo vine a mi mente, ¿no? Ellos estos en el jinete, ¿no? Viendo en sus caballos, sí. Estos hombres, y volteando a ver y diciendo esto, el profeta como era el profeta, sabiendo esta enseñanza, ¿no? De que iban a haber pruebas para este pueblo, para estas gentes, a estos santos, y ellos todavía no sabían lo que les aguardaba, ¿no? Sí, Luz, me gusta la expresión del profeta cuando dice: esta es la mejor gente que existe bajo los cielos. Sí. Entonces, refiriéndose así de los santos en Nabú. La admiración que tenía hacia ellos también. Exacto. ¿Qué dirá nuestro profeta hoy en día de nosotros? Que somos el mejor pueblo. Sí. O sea, a mí verdaderamente me conmueve pensar en lo que un profeta puede decir acerca de nosotros, su pueblo, porque el profeta representa la voz del Señor. Y para mí es una gran responsabilidad decir: soy la mejor gente que existe bajo los cielos. Cierto. ¿Cómo nos hace sentir también esto, Nos sube la autoestima. De que el profeta se dirija así de nosotros, ¿no? Se exprese de esta manera, creo que nos hace sentir bien. Sí. Y bueno, Luz, ellos finalmente cabalgaron hasta Carthage, estuvieron ahí. Esto fue el 24 de junio, habíamos dicho.
25, 26, 27, sucedieron una serie de cosas. Ve y lee el libro de Santos. Es imposible dar cuenta de cada uno de nosotros, de cada uno de esos detalles en un programa tan pequeño como este. Pero ve y advierte los detalles. Ese día estuvieron con ellos William Richards y John Taylor. Otros par de santos habían salido en ese momento a comprar algunas cosas. Era una tarde calurosa, aproximadamente las 5 de la tarde. Y bueno, sucedió lo siguiente, Luz. Llegó un grupo de personas. Y vamos al libro de Santos, ¿te parece? Sí. Al capítulo 44. Unos minutos más tarde, los prisioneros oyeron un crujido en la puerta y el estampido de 3 o 4 disparos. William miró por la ventana abierta y vio a un centenar de hombres debajo, con el rostro ennegrecido, con barro y pólvora, tomando por asalto la entrada a la cárcel. José agarró una de las pistolas mientras Hiram empuñaba la otra. John y William recogieron bastones y los aferraron como garrotes. Los 4 hombres se apoyaron firmemente contra la puerta mientras el populacho subía corriendo la escalera e intentaba entrar por la fuerza. Un tiroteo resonó en el hueco de la escalera mientras el populacho disparaba hacia la puerta. José, John y Willard saltaron hacia el costado de la puerta cuando una bala la atravesó, astillándola. Esta le pegó a Hiram en la cara y él giró, tambaleándose y alejándose de la puerta. Otra bala le pegó en la espalda baja. Disparó su pistola y cayó al suelo. «Hermano Hiram», gritó José, agarrando su pistola de 6 disparos. Abrió la puerta unos centímetros y disparó una vez. Más balas de mosquete volaron hacia adentro de la habitación y José disparó al azar contra el populacho, mientras John usaba un bastón para golpear los cañones de las armas y las bayonetas que se introducían por la puerta. Después de que el revólver de José falló 2 o 3 veces, John corrió hacia la ventana e intentó escalar el profundo alféizar de la ventana. Una bala de mosquete voló por la habitación y lo golpeó en la pierna, haciendo que perdiera el equilibrio. Su cuerpo se entumeció y se estrelló contra el alféizar, haciendo añicos su reloj de bolsillo a las 5:17. Luz, aquí hago una pausa, ¿sí? Para simplemente romper este mito de que el reloj detuvo una bala que iba directo a la zona del abdomen de John Taylor y que eso le salvó la vida. Ha sido un buen mito que ha estado ahí por muchos años. Bueno, no, él chocó contra la ventana, el alféizar de la ventana, y ahí fue donde se estrelló. Lo que sí es que antes le habían dado algunos balazos, ¿no? Okay. ¿Sí? Bueno, muy bien. Seguimos. «Me hirieron», exclamó. John se arrastró por el suelo y rodó debajo de la cama mientras el populacho disparaba una y otra vez. Una bala desgarró su cadera, arrancando un trozo de carne. 2 balas más golpearon su muñeca y el hueso, y justo arriba de su rodilla. Al otro lado de la habitación, José y Willard se esforzaron por apoyar todo su peso contra la puerta, mientras Willard apartaba los barriles de los mosquetes y las bayonetas que tenía delante. De repente, José dejó caer su revólver al suelo y se corrió hacia la ventana. Cuando se puso a horcajadas en el alféizar, 2 balas le dieron en la espalda. Otra bala se precipitó a través de la ventana y penetró debajo de su corazón. «Oh, Señor, Dios mío», exclamó. Su cuerpo se inclinó hacia adelante y cayó de cabeza por la ventana. Willard atravesó corriendo la habitación y asomó la cabeza afuera mientras las balas de plomo lo pasaban silbando. Abajo, vio al populacho apiñándose alrededor del cuerpo sangrante de José. El profeta yacía sobre su lado izquierdo, junto a un pozo de piedra. Willard miró esperando ver alguna señal de que su amigo todavía estuviera vivo. Pasaron unos segundos y no vio movimiento. José Smith, el profeta y vidente del Señor, había muerto. Ay, todavía duele, ¿no? Sí, Luz, la verdad, yo siento un profundo respeto y admiración del profeta. Todas las semanas estoy enseñando acerca de él y de su historia. El libro de Santos es la historia de los albores de la iglesia, pero es la historia de la vida de José. Entonces, al
yo leer constantemente este libro y al enseñar constantemente en el instituto, me siento tan profundamente relacionado con él que bueno, cuando yo leo esto y damos esta clase, es una clase muy dolorosa y muy sentimental porque vas siguiendo toda su vida y de repente, aunque ya sabes que murió, te lo encuentras en el libro y dices, caray, mataron al profeta. Sí, y creo que esto fue algo muy doloroso para los santos, ¿no? Y creo que, aun como dices tú, ahorita todavía nosotros sentimos este dolor, esta pena, y nos ha sucedido en estas épocas cuando los profetas actualmente fallecen por enfermedades, por edad, y este tipo de situaciones nos causa esta tristeza y viene este dolor a nosotros, como, ay, acaba de fallecer o acaban de anunciar que falleció el profeta. Sí. Imagínense todo esto que vivieron los santos, lo que afrontaron, los acontecimientos que hace rato mencionabas, ¿no? Todo lo que tuvieron que pasar cada mes tras mes tras mes y finalmente llegan a la noticia de que mataron al profeta. Después de que esto sucedió, Luz, echaron al cuerpo del profeta, pusieron al cuerpo del profeta y de Jairo en una carreta, lo cubrieron con maleza, con ramas de árboles y demás, para evitar que los rayos del sol los dañaran, y también para esconder sus cuerpos, ¿no? Y se los llevaron rumbo a Nabú. Antes de eso, Orrin Porter Rodwell, el gran amigo del profeta, entró, así como se ve en la película, entró en un caballo gritando, mataron al profeta, mataron al profeta. La ciudad se levantó en conmoción y bueno, la pérdida de los santos fue enorme, fue muy triste, pero el Señor nos da el motivo. En la sección 136 nos da la razón por la cual se perdió la vida del profeta. Luz, ¿me ayudas a leer los versículos 37 al 39? Sí. Desde los días de Adán hasta Abraham, desde Abraham hasta Moisés, desde Moisés hasta Jesús y sus apóstoles, y desde Jesús y sus apóstoles hasta José Smith, a quien llamé por conducto de mis ángeles, mis siervos ministrantes, y por mi propia voz desde los cielos, para hacer surgir mi obra, cuyo fundamento él puso y fue fiel y lo tomé para mí. Muchos se han maravillado a causa de su muerte, mas fue menester que él sellara su testimonio con sangre, a fin de que a él se le honrara y los inicuos fueran condenados. Esta revelación la recibió Brigham Young. Entonces, Luz, ve lo que dice el Señor a través del profeta Brigham. Dice, él fue fiel y yo lo tomé. Y luego dice, fue menester que él sellara con su sangre su testimonio. Y dice, a fin de que a él se le honrara. Entonces, ¿no seguimos honrando hoy la vida del profeta? Sí. ¿No seguimos testificando de su obra y de su ministerio? Sí. ¿Sí? Entonces, honramos al profeta, lo honramos y lo respetamos y creemos y testificamos de que él realmente fue llamado por Dios. Damos testimonio de que él presenció al Padre y al Hijo, de que él llevó a cabo los inicios de la restauración de la iglesia y que por él y a través de él el Señor restauró las ordenanzas indispensables para nuestra salvación. ¿Lo ora el profeta Luz? Lo ora el profeta. Luz, en el segmento anterior analizamos lo concerniente al martirio del profeta. Ahora vamos a estudiar el legado que él nos dejó. En la sección 135, en el versículo 3, dice lo siguiente: José Smith, el profeta y vidente del Señor, ha hecho más por la salvación del hombre en este mundo que cualquier otro que ha vivido en él, exceptuando solo a Jesús. Hemos escuchado infinidad de veces esta expresión contenida en las Escrituras, Luz. Ahora vamos a tratar de entender por qué dice esto acerca del profeta y de su ministerio. En el breve espacio de 20 años ha sacado a luz el libro de Mormón, que tradujo por el don y el poder de Dios y lo ha hecho publicar en 2 continentes. Ha enviado la plenitud del Evangelio sempiterno que el libro contiene a los 4 ángulos de la tierra. Ok, entonces ahí bien nos menciona, ¿no? Salvador sacó a la luz el libro de Mormón. El libro de Mormón, quien contiene la plenitud del Evangelio, es un libro que es especial, bueno, para nosotros y creo que es para todo el mundo, para su salvación, todo el mundo debería de tenerlo.
Recordemos, Luz, todo lo que tuvo que pasar José para publicarlo. Desde 1823, que Moroni le habló acerca de las planchas, hasta que se las entregó en 1827 y finalmente hasta que fue publicado en 1830, José literalmente tuvo que salir de Palmyra a Harmony y luego a Colesville, que con los Whitmer, al final de cuentas, para llevar a cabo la obra de traducción del Libro de Mormón. Pasó mucho, tuvo que buscar la ayuda de muchas personas, entre ellos los Whitmer, y especialmente la ayuda de Martin Harris, quien ayudó con sus recursos para llevar a cabo la obra de publicación. Entonces José Smith sacó a la luz este libro en el continente americano y en el viejo continente, en el europeo, en Inglaterra específicamente, donde se publicó en ambos lados aún o durante la vida de José Smith. Y bien lo menciona Salvador, en este versículo lo tradujo por el don y el poder de Dios. Creo que es algo que también podemos siempre recalcar esta parte y recordar que fue mediante el poder de Dios que José escribía, ¿sí? Y podía traducirlo. Así es. Entonces, Luz, aquí está un indicio, ¿no? ¿Por qué José hizo tanto por la salvación del hombre? Porque sacó a luz el Libro de Mormón. Otro elemento que menciona este versículo es el siguiente. Ha publicado las revelaciones y los mandamientos que integran este libro de Doctrina y Convenios, así como muchos otros sabios documentos e instrucciones para el beneficio de los hijos de los hombres. Luz, ¿qué hemos estado estudiando todo este año? Doctrina y Convenios. Doctrina y Convenios. Al pensar y reflexionar en Doctrina y Convenios, quiero que medites ahora, hermano, hermana, que nos estás mirando, en tu corazón medita, ¿qué he aprendido? ¿Qué legado? ¿Qué revelaciones recibimos de Dios por medio de José Smith? Si nos detenemos un momento a reflexionar, vamos a considerar el sacerdocio, el juramento y convenio del sacerdocio, los oficios del sacerdocio de Aarón y de Melquisedec, el quórum de los 12 apóstoles, los 70, el gobierno de la iglesia, la investidura, los sellamientos y las unciones, la doctrina del templo, los bautismos por los muertos, el sellamiento eterno, el convenio del matrimonio, la plenitud del evangelio. Luz, todo esto está en Doctrina y Convenios. Sí, y Salvador, que mencionas tú esta reflexión, que creo que nos faltan todavía muchas más que podemos encontrar, como bien dice en este versículo, son instrucciones que nos da, ¿sí?, el Señor mediante el profeta José Smith y que hoy por hoy nos ayudarían en la salvación de nosotros. Entonces veamos de esas instrucciones o revelaciones que nosotros hemos estudiado durante todo este año, ¿qué salvación me está dando? ¿En qué estoy trabajando para ello? Entonces, en esa medida, esta escritura se cumple en mí cuando dice, ha hecho más por la salvación del hombre, exceptuando solo a Jesús, ¿qué ha hecho por mí ese conocimiento recibido a través del profeta? ¿Qué aplicación le he dado? Muy bien, Luz. Dice enseguida, ha fundado una gran ciudad y ha dejado un nombre y una fama que no pueden fenecer. Vivió grande y murió grande a los ojos de Dios y de su pueblo. Y como la mayoría de los ungidos del Señor en tiempos antiguos, ha sellado su misión y sus obras con su propia sangre. Y lo mismo ha hecho su hermano Hiram. En vida no fueron divididos y en su muerte no fueron separados. Me gusta esta parte donde dice ha congregado a muchos miles de santos, ¿no? En la actualidad nosotros somos parte todavía de esa congregación que José Smith hizo y que hoy por hoy nos congregamos. Sí, cuando vamos a Doctrina y Convenios encontramos que a través de las revelaciones se crea esta figura o se da esta figura de las estacas. ¿Dónde nos congregamos? En las estacas, no en los barrios. Entonces, los santos se congregaron en distintas estacas. Una de ellas fue Nabú, ¿sí? Otra estaca de Sion fue Kirtland. Entonces, Sion, todas eran estacas de Sion. Sion iba a estar o habrá de estar en Missouri. Y bueno, nosotros hoy en día, ¿dónde nos congregamos? En estacas de Sion. ¿Sí? Entonces, todo esto gracias a las revelaciones que el Señor nos dio a través del profeta. Y las ciudades también que Él fundó, ¿no, Salvador? ¿Sí? Creo que es algo que también pudimos aprender cómo el profeta, por medio del poder del Señor, pudo hacer esto, ¿no? Así es. Ahora, en el versículo 6 dice lo siguiente. En febrero de 1844, Hiram Smith cumplió 44 años y en diciembre de 1843, José Smith cumplió 38. Y desde ahora sus nombres serán contados entre los mártires de la religión
y el lector de toda nación tendrá presente que costó la mejor sangre del siglo XIX publicar el Libro de Mormón y este libro de Doctrina y Convenios. Más adelante dice, vivieron por la gloria, murieron por la gloria, y la gloria es su recompensa eterna. De generación en generación, sus nombres pasarán a la posteridad como joyas para ser santificados. Bueno, esta parte, ¿no? que menciona la mejor sangre del siglo XIX. Sí, fue la que se derramó para poder publicar el Libro de Mormón y Doctrina y Convenios. Fíjate que esta parte es algo interesante, ¿no? Porque nosotros la tenemos. Como santos de los últimos días no tuvimos que pasar por todas las cosas que pasaban los santos de la antigüedad, sino lo tenemos ahora sí en nuestro celular ya, no solamente físico, que ellos la imprenta y todo lo que hicieron y que si se quemó y no se quemó y las hojas que se perdieron, todo ello ellos lo pasaron, pero nosotros hoy en la actualidad tenemos esta parte, ¿no? Otro punto, Luz, que menciona aquí es, se convirtieron en mártires, la mejor sangre del siglo XIX, ahorita lo apuntabas. Pensemos en cómo terminó la vida del apóstol Pedro, del apóstol Pablo, de Juan el Revelador, ¿sí? ¿Cómo terminó la vida de Abinadí, el profeta en el Libro de Mormón? Sí. La de José Smith no fue diferente. O sea, se convirtió en un mártir por dar testimonio de Jesucristo. Sí, y hoy por hoy ni los profetas ni nosotros nos convertimos en un mártir por dar testimonio de Jesucristo. Gozamos de esa bendición hoy en día. Luz, el elder Craig Christensen, quien fuera una autoridad general, dio un discurso en el cual él menciona algunas de las cosas que recibimos gracias a José. La primera de ellas dice lo siguiente. Gracias a que José fue profeta, las revelaciones y los profetas ya no son cosa del pasado. El día de los milagros, de visiones, sanidades y el ministerio de ángeles no ha cesado. ¿Sí? Se abrieron los cielos. Se abrieron los cielos, bajaron los ángeles, van a seguir bajando, siguen bajando, seguimos viendo visiones, revelaciones. Los cielos no han cesado. Tenemos profetas en la actualidad. Así es, y todavía podemos ver todos estos milagros, ¿no? Así es. Dice también, gracias a que José fue profeta, cada uno de nosotros tiene acceso al poder y a las bendiciones del santo sacerdocio, que incluyen el bautismo, el don del Espíritu Santo y la Santa Cena. Gracias al profeta nosotros podemos tener esta parte o gozar todavía de la Santa Cena de cada domingo, ¿no? El poder tomarla. Todas las ordenanzas que provienen por medio del santo sacerdocio, Luz, las recibimos y las tenemos hoy en día gracias a que José fue y preguntó. La primera pregunta es, ¿necesitamos un bautismo con Oliver Cowdery? Y ¡paz! Viene el sacerdocio Aarón. Una semana después viene el sacerdocio Melquisedec. En el templo de Kirla se reciben las llaves, distintas llaves de las que ya hablamos cuando analizamos la sección 110. Luz, tenemos acceso a las ordenanzas gracias al sacerdocio que se recibió debido a que José tuvo esa inquietud. Así es. Siguiendo él también dice, gracias a que José fue profeta, tenemos las bendiciones y ordenanzas del templo que nos vinculan a Dios, nos hacen su pueblo y nos manifiestan el poder de la divinidad, lo que hace posible que un día podamos ver la faz de Dios, sí, el Padre, y vivir. Luz, recibimos las ordenanzas del templo. ¿Por qué? Porque se recibieron las llaves, se recibió el poder para sellar, se recibieron las ordenanzas. Qué maravilloso, ¿no? Dios nos dio todo esto a través de este profeta. Sí, perdón, me dejaste pensando y meditando en esta parte, ¿no? Que cuán importante podemos seguir reconociendo a nuestro profeta José Smith como el profeta de la restauración y todo lo que vino detrás de él. Así es. Dice además el elder Christensen, gracias a que José fue profeta, sabemos que el matrimonio y la familia son una parte esencial del plan de Dios para nuestra felicidad. Sabemos que por medio de las ordenanzas y los convenios del templo, nuestras preciadas relaciones familiares pueden durar por la eternidad. El matrimonio y la familia, parte esencial del plan de salvación. Esta doctrina única que caracteriza a los santos de los últimos días de que las familias pueden ser eternas, se restauró por medio y gracias al profeta José Smith.
dice el Elder Christensen, gracias a que José fue profeta, nuestro acceso al cielo no es limitado, sino que tenemos acceso a todas las bendiciones de la eternidad. Podemos conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien Él ha enviado. Podemos tener la vida eterna. Sobre todo, gracias a que José fue profeta, tenemos un testigo tras otro y un testimonio tras otro de que Jesucristo es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Tenemos una cadena ininterrumpida de testigos especiales de Jesucristo, entre ellos nuestro profeta actual. Sí, antes de morir, José tuvo a bien dar todos los poderes, las llaves y la autoridad necesarias para continuar la edificación del reino de Dios sobre la tierra. La confirió sobre los 12. A su muerte, este consejo continuó con el gobierno. Posteriormente, Brigham Young, como presidente del Consejo de los 12, asume el cargo en la presidencia. Y después de él, un profeta tras otro, hasta el día de hoy que tenemos al presidente Russell M. Nelson Luz, quien, por cierto, dijo algo con respecto a la misión de José. Sí, él mencionó, la misión de José en la vida terrenal fue preordenada. Su mente receptiva y pura estaba abierta en la instrucción del Señor. No obstante, según los criterios del mundo, José era un instrumento muy improbable y su labor de ser el profeta de esta última dispensación parecía totalmente imposible. Ese ejemplo demuestra un principio que a menudo es verdad sobre el modo de obrar del Señor. Él usa lo improbable para lograr lo imposible. Luz, qué maravilloso cómo es que el Señor se valió de este joven. Es cierto, fue preordenado, ¿sí? Pero dice, tenía una mente receptiva, ¿sí? Pura y abierta. Entonces, Luz, gracias a esto se abrieron los cielos. Sí, esta parte, fíjate que caracteriza y menciona el presidente Nelson acerca del profeta José Smith. Es acerca de esto, me encantó, de esta mente pura y receptiva a las instrucciones del Señor. Entonces, por eso Él le permite llevar a cabo esta restauración y todavía aparte escribir esta revelación, ¿no? de Doctrina y Convenios. Así es. Finalmente, el presidente Oaks dijo lo siguiente, Luz, aunque no conocimos a José Smith, nos parece conocerlo, y lo amamos por medio de lo que él reveló y enseñó. Somos testigos de la veracidad de la predicción poética de que él, conocido por miles, será. ¿No lo conocimos? No lo conocimos, pero sí lo conocimos. No lo conocimos, pero sí lo conocemos. Luz, recuerdo alguna vez que tú me dijiste, que yo te comenté esto, ¿no? ¿Cuánto me habría encantado vivir en la época de José y haberlo conocido y haberme relacionado con este hombre? Y tú me dijiste, pero sí lo conoces. ¿Por qué es esa cara? Porque sí lo conocemos, creo, y tú lo has conocido a través de las enseñanzas, lo que has aprendido y has visto acerca de lo que él ha hecho. Creo que esto te da oportunidad de saber quién fue ese hombre y lo cercano que puedes llegar a sentirte de él. Así es, yo verdaderamente me siento muy cercano a José como si lo hubiera conocido. Gracias a todo el cúmulo de información y registros históricos que tenemos hoy en día acerca de él, podemos llegar a conocer al profeta aún mejor de lo que muchos de los santos contemporáneos de él pudieron llegar a conocerlo. Y bueno, al margen de esto, Luz, lo cierto es que al estudiar sus revelaciones, al estudiar su vida, su carácter, sus discursos, sus enseñanzas, yo he llegado a saber que él fue un profeta de Dios, el profeta de la restauración. Les doy mi firme y solemne testimonio de que a través de experiencias personales y sagradas he llegado a saber que José Smith fue un profeta, que vio al Padre y al Hijo, que se abrieron los cielos, que se derramaron bendiciones, que se derramaron revelaciones y que por medio de él se restauraron y se dieron conocimiento acerca de la vida eterna, conocimiento acerca de cómo regresar a la presencia de Dios y conocimiento acerca de cómo nosotros podemos acceder a todo lo que Dios tiene. Sí, Salvador, gracias por compartir su testimonio. Ojalá y también les invitamos a ustedes que puedan compartir su testimonio, escriban por ahí acerca del testimonio que tienen del profeta José. Sí, por favor, hermanos, vamos a hacer este ejercicio y esperemos que nos ayuden. Escriban su testimonio en los comentarios y dejemos ahí
constancia de nuestro conocimiento y de lo que sabemos acerca del profeta a través del Espíritu y a través de nuestro estudio. Así es, y pues gracias por hacerlo. También pues los invitamos a que sigamos fortaleciendo nuestro testimonio en las conversaciones que tenemos de lunes a viernes a las 9 de la mañana en las conversaciones de los discursos de la Conferencia General. Así es, y hoy domingo los invitamos a las 5 de la tarde para aprender más acerca del martirio con una hermana, la hermana Maggie Sánchez, quien es especialista en el tema. Así es, pues bueno, los esperamos y compartan también, denos ahí sus comentarios y también sus likes de poder saber que les ha gustado este programa. Muchas gracias, hermanos, hasta luego.